gusto estar con ustedes en esta tarde para continuar con el tema de la misión y en particular ambicionando ser agradables a Cristo. Y para mí es un privilegio servirles en esta tarde, en particular el hermano Víctor, que ha sido tan amable en preparar esta conferencia, la iglesia tan amorosa. Espero que hayan comido rico todos los días, porque ha estado delicioso, la comunión ha sido súper linda y todos han sido muy amables, así que eso ha sido un aliento especial, y al mismo tiempo ser edificados con la palabra ha sido bellísimo, así que espero que tanto como yo ustedes estén siendo muy alentados. Y hoy vamos a hablar acerca de el título de este taller es Visiblemente Ambicioso, y busca responder la pregunta de cómo se ve la ambición. ¿Cómo se ve la ambición? Y hablamos de que la ambición con base en 2 Corintios 5:9, la ambición es una ambición que busca adorar a Cristo, es una ambición que busca que Cristo sea glorificado. Entonces, ¿cómo se ve eso en la práctica? ¿Cómo se nota? ¿Cómo se ve la vida de una persona que ambiciona que Cristo sea glorificado? ¿Cómo se nota su andar cristiano? Entonces, vamos a estar hablando de cómo ser visiblemente ambicioso, cómo ser agradable a Cristo. Y solamente para aclarar, esta idea de agradar a Cristo no significa que uno puede ser agradable a Cristo en términos de que gane su salvación. Efesios 2:8, ganamos la salvación no por obras, sino por gracia. Somos salvos únicamente por la gracia de Dios. Nuestro hermano Lucas lo expuso de forma magistral esta mañana. Es la obra del sacrificio de Cristo lo que nos coloca como justos delante de Dios. Ahora, la clave es que cuando pertenecemos a Dios, somos ahora su pueblo, somos sus siervos, somos sus esclavos, y como sus esclavos podemos vivir una vida que le agrade a Él, que le cause gozo. Entonces, únicamente los cristianos son los que pueden vivir una vida que agrada a Dios. Qué gozo, qué privilegio, vivir una vida en la cual Dios se goce. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se ve eso en la práctica? ¿Cómo se ve la práctica de una persona que dice que quiere honrar a Cristo y que anhela que Cristo sea glorificado en su vida? Entonces, para esto vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, si pueden abrir sus Biblias por favor en Primera de Tesalonicenses, y vamos a estar estudiando el capítulo 2, los versículos 1 al 12. Capítulo 2, versículos 1 al 12. Me dijeron que teníamos hasta las 5 de la tarde, entonces espero que la comida les haya caído bien, un ratito llega el café y vamos adelante. Vamos a leer esta porción de la Escritura, 1 Tesalonicenses 2, versículo del 1 al 12, dice así la palabra del Señor. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor confiados en nuestro Dios de hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Pues nuestra exhortación no procede de error ni de impureza ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar, Dios es testigo, ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Más bien, demostramos ser benignos entre vosotros, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Teniendo así gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados. Porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. Así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos
a cada uno de vosotros, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y gloria. Vamos a orar. Padre, esta es tu maravillosa palabra. Nos revelas la gloria de Cristo y nos muestras tu carácter en tu palabra, y queremos rogar por tu ayuda para que podamos, mediante tu Espíritu Santo que nos has dado, para sellarnos, para ayudarnos a entender lo que tú revelas aquí en esta porción de la Escritura. Por favor, úsala para que tengamos una ambición que sea visible y notable en la práctica y que glorifique a nuestro Señor Jesucristo. Una ambición que busque por encima de todo y atesore la realidad de que somos tus esclavos y podemos vivir para agradarte. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Como lo mencioné hace ratito, la ambición es algo evidente. Se nota cuando una persona es ambiciosa. Es algo indudable. Recientemente publicaron un libro titulado Historia de una ambición sin límites. Esta historia es acerca de un futbolista que puso como su meta ser el mejor jugador del mundo. Entonces su ambición, ¿cuál era? Ser el número 1 del mundo. Ganar la mayor cantidad de balones de oro, anotar la mayor cantidad de goles, jugar la mayor cantidad de minutos, jugar con excelencia, jugar en los mejores clubes. Pero lo interesante es que debido a esta ambición, la totalidad de su vida cambió. Su dieta cambió. La cantidad de tiempo que dormía y a la hora a la que despertaba cambió. El esfuerzo que ponía para entrenar cambió. La cantidad de tiempo que invertía para entrenar cambió. También cambiaron sus relaciones. También cambió el lugar en donde vivía. Y la realidad es que absolutamente cada área de su vida se vio impactada por su ambición. ¿Por qué? Porque cuando ambicionas algo se nota. Así con este jugador. Este jugador ambicionaba por encima de todo ser el número 1 del mundo, y todo en su vida se acopló a esa ambición. De la misma manera, cuando como creyentes ambicionamos y deseamos profundamente, y nuestro mayor anhelo es que Cristo sea glorificado en nuestra vida, entonces cada área de nuestra vida debe de acoplarse a esa realidad. Debemos de hacer lo necesario y los ajustes necesarios en nuestro propio andar para que nuestra vida entonces refleje lo que decimos ser, que es unos que cómo se ve una persona que ambiciona adorar a Cristo. Y el punto es que la ambición es notable, la ambición es evidente. Entonces, ¿cómo se ve la vida de una persona que ambiciona agradar a Cristo? Vamos a ver aquí en 1 Tesalonicenses 6 evidencias de esto, 6 características o 6 evidencias del que ambiciona agradar a Cristo. Las vamos a ir enumerando conforme vayamos avanzando en el texto. 1 Tesalonicenses 2 del 1 al 12. Pero estas características o estas evidencias nos van a ayudar a examinarnos para ver cómo está nuestro andar, y entonces que sirvan como un parámetro para determinar si la ambición que tenemos, que decimos tener porque Cristo sea glorificado, realmente está ahí o no. Y si no, ¿cómo podemos trabajar para que entonces Cristo realmente sea honrado en nuestras vidas? ¿Por qué? Porque la ambición se nota. Entonces, la primera característica, la primera cualidad, la primera evidencia de una persona que ambiciona que Cristo sea glorificado en su vida es la valentía. Versículos 1 y 2 de 1 Tesalonicenses 1 al 2. Pablo comienza diciendo: porque hermanos, vosotros mismos sabéis, o porque vosotros mismos sabéis, hermanos. Y esta idea, este porque con el que comienza este versículo, explica lo que fue mencionado en el versículo 5. Y el versículo 5, si le regresan un poquito, Pablo dice: hermanos, ustedes saben en la segunda mitad, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Entonces, el hecho es que Pablo, Silvano y Timoteo vivieron de tal manera que Pablo podía apelar a los propios tesalonicenses y decirles: ustedes saben cómo vivimos en medio de ustedes. Aunque estuvimos un corto tiempo, ustedes vieron nuestro carácter,
Ustedes vieron la forma en la que nos conducimos. Pero la pregunta es, ¿cómo se veía eso? Bueno, lo explica a partir del capítulo 2. Explica cómo se ve la realidad de ambicionar que Cristo sea honrado en la vida. Ahora, versículo 1 dice, porque vosotros mismos sabéis, apela a algo que los tesalonicenses conocen, algo que los tesalonicenses saben, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano. Que nuestra visita a nosotros no fue en vano. Esto es la idea de una visita vacía, una visita que no tiene fruto, una visita que no sirvió de nada. En contraste, Pablo afirma que conjunto con su equipo ministerial, el efecto que tuvo su visita con los tesalonicenses rindió fruto. ¿Y qué fruto rindió? Bueno, vayan brevemente a Hechos 17, algunos un poquito atrás ahí en sus Biblias, Hechos 17. Y es interesante que Pablo se quedó un corto tiempo en Tesalónica. Miren, a partir del versículo 1. Después de pasar por Anfípolis, Hechos 17, y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos por 3 días de reposo y discutió con ellos basándose en las Escrituras, o discutió con ellos en las Escrituras, literalmente, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara entre los muertos, diciéndoles, este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Entonces Pablo llega por 3 días de reposo, está en la sinagoga y ¿qué hace? Les predica el Evangelio, les demuestra con la Escritura quién es Cristo, sus padecimientos y la realidad de que Él es el Mesías. Ahora, versículo 4, ¿qué pasó con esta predicación? Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas mujeres de las principales. Una pausa ahí. Entonces, el hecho de que Pablo estuviera predicando el Evangelio como acostumbraba, visitando la sinagoga, eso produjo un efecto y entonces plantaron una iglesia en Tesalónica, y esa es la iglesia a la que les escribe. Pero lo interesante es que Pablo describe su visita como una visita no vana, una visita fructífera, una visita que tuvo un efecto, y ese efecto estuvo acompañado por 2 realidades. Primero, el testimonio de Pablo y su equipo misionero, y segundo, la obra del Espíritu Santo mediante la predicación del Evangelio. Lo que nos enseña este punto es que, versículo 2, que Pablo perseveró predicando el Evangelio aún en medio de la oposición. Miren el versículo 2. Sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, después de haber sufrido humillación, esta idea de sufrido y maltratados implica la idea de un maltrato físico humillante, y eso lo pueden ver en Hechos 16, 22 al 24, se los puedo leer. Esto es lo que dice Hechos 16 a partir del versículo 22. Lucas relata qué pasó con Pablo cuando fue perseguido en Filipos. La multitud se levantó a una contra ellos, y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas, y después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Esto es una humillación pública, un maltrato doloroso enfrente de todos, tratando súper mal a Pablo, persiguiéndoles por la predicación del Evangelio. Pero lo interesante es que esto no contiene la predicación de Pablo. ¿Por qué? Porque llega a la cárcel y ¿qué hace? Ora, canta y le predica al carcelero de Filipos, y el carcelero de Filipos cree. Entonces, aquel que ambiciona por encima de todo que Cristo sea glorificado, va a predicar su mensaje con valentía aún en medio de la oposición. Sin importar lo que pase alrededor, sin importar la cantidad de hordas que se levanten en contra del Evangelio, aquel que ambiciona que Cristo sea honrado va a ser fiel a su mensaje y lo va a predicar con valentía. Versículo 2, la segunda parte de 1 Tesalonicenses 2, dice: después de haber sido maltratados y sufrido en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, aquí viene esta idea de valentía, estuvimos confiados en nuestro Dios de hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición tanto de donde venían en Filipos como en Tesalónica.
Eso es lo interesante, que la oposición no cambió, la situación alrededor no cambió. Pero ¿qué crees? Pablo tampoco cambió su mensaje ni la valentía para predicar. Él siguió siendo fiel aún en medio de la oposición. Es muy interesante cómo explica Pablo esta idea de que tuvieron valor, tuvieron valentía. ¿Tuvimos valor para qué? ¿Para qué tuvieron valentía? Estos no son los valientes de Isaías 5:22, que son valientes para ponerse borrachos. Estos tienen una valentía particular. Tuvimos el valor ¿para qué? Para hablaros el Evangelio de Dios, las buenas nuevas del Rey del Universo. Esta es la pregunta. Entonces, ¿cómo no predicar si este es el Evangelio que proclamamos? ¿Cómo no hablar si el Evangelio, las buenas nuevas que estamos predicando, pertenecen al que gobierna el universo? ¿Cómo no proclamar la verdad si lo que estamos haciendo es simplemente anunciar un edicto del rey que lo gobierna todo? En medio de mucha oposición, de múltiples conflictos. Entonces, escucha esto. La valía de la visita de Pablo está ligada a que su valentía estaba bien arraigada en el carácter de Dios y en que siguió predicando sin importar la oposición. Él confiaba en Dios para predicar el Evangelio. ¿Qué es visiblemente ambicioso? Entonces es valiente para predicar. Predicar cuando nadie predica, predicar cuando otros no predican, predican cuando otros lo rechazan. ¿Por qué? No le importa la aprobación del mundo. No le importa lo que otros digan ni la forma en la que el mundo responda a su predicación. Él quiere ser fiel a su maestro que le ha encomendado un mensaje. No busca la aprobación del mundo, como Pablo lo va a explicar más adelante. Entonces, se nota que ambicionas agradar a Cristo cuando tienes la valentía de predicar su mensaje. Segunda característica, segunda evidencia, versículos 3 y 4, integridad. Valentía fue el primero, ahora integridad. Pues nuestra exhortación, o también puede traducirse, ya que nuestra exhortación no procede o no viene de error ni de impureza ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Entonces Pablo hace un paréntesis interesante aquí y dice, ya que nuestra exhortación no procede de error ni de impureza ni es con engaño, es decir, ya que nuestra exhortación no tiene una fuente pecaminosa, sino que hablamos porque se nos ha confiado el Evangelio, entonces predicamos el Evangelio. Y es muy interesante porque cuando Pablo está diciendo que tuvieron la valentía de predicar el Evangelio en medio de la oposición, lo arraiga en el hecho de que se nos ha encomendado la predicación del Evangelio. ¿Y quién mira mi corazón cuando lo estoy haciendo? Dios mismo. Dios conoce las intenciones con las que predico, la forma en la que predico, la manera en la que trazo el texto, conoce mi vida, conoce cada aspecto, cada detalle de mi corazón. Y Pablo dice, mi motivación para predicar con integridad es que Él conoce. Es que Él conoce lo profundo de mi corazón. Por un lado, entonces, la valentía proviene de que aman al Señor y de que su mensaje está arraigado en el Señor, pero también porque buscan agradar a Dios en su predicación, porque Él ve el corazón. Pablo dice, nuestra exhortación, miren ahí al inicio, pues nuestra exhortación. El Evangelio es una exhortación, es un ánimo a creer. El Evangelio no es una propuesta. El Evangelio no es un mensaje que, bueno, tal vez lo puedes creer y la verdad es que tienes todo en la vida y si tuvieras esta cerecita, todo estaría perfecto. El Evangelio es una exhortación al arrepentimiento y a abrazar a Cristo, que es el único medio de salvación. El Evangelio no es una propuesta de obedecer a Dios entre muchos dioses. Mira, ¿sabes qué? Este Dios es un poquito mejor de los otros múltiples ídolos que hay. No, el Evangelio es un llamado del Rey del Universo a que se sometan a su reinado o a que se atiendan a las consecuencias.
no hay tierra media. O se someten a Cristo como Rey, o entonces lo enfrentarán como su juez al final. Así es como Pablo entiende el Evangelio. Entonces dice, nuestra exhortación, este clamor, este llamado al arrepentimiento, no tiene su fuente en el error ni en la impureza, ni es con engaño. Y este es un contraste con la fuente del mensaje humano que predicaban los filósofos y los falsos maestros de sus tiempos, y no es distinto hoy. Pero mira, Pablo dice, mira, yo no sirvo por motivos pecaminosos. Mi predicación no viene del error, es decir, no viene del error doctrinal. Este es el contraste con la verdad. ¿Por qué? Porque estoy comprometido con la verdad. Tampoco proviene de la impureza. ¿Qué es lo que buscaban esos falsos maestros? Un beneficio sexual o económico de la audiencia a la que le predicaban. Esto es un contraste con la moralidad. Tampoco proviene del engaño. Estos son los trucos para convencer. Este es el contraste con la integridad. Pablo dice, mira, no estoy buscando ganar algo. Tampoco predico con base en un error doctrinal. Y tampoco estoy intentando convencerles con trucos baratos. Mi predicación encuentra su fuente en que se nos ha confiado el Evangelio. Miren la segunda parte del versículo. Sino que, así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio es un regalo encomendado por Dios al apóstol y por implicación a todo aquel que predica el Evangelio. Hermano, en el momento en el que pensamos que nos merecemos el privilegio de predicar, que nos merecemos el privilegio de servir, perdemos por completo el foco que requiere que adoremos a Cristo y que entonces le seamos agradables. En el momento que pensamos, bueno, es que sirvo en este ministerio porque me necesitan, entonces ambicionas que te adoren a ti y no que adoren a Cristo. Se rompe la realidad de una ambición santa cuando yo quiero estar en la foto. No, es que yo quiero salir. Hermano, mira, sí llegó a Cristo, pero ¿quién crees que le predicó? No, hermano, quedó súper bien todo esto, pero ¿quién crees que sirvió? ¿Quién crees que puso las mesas? Hermano, si nos salimos de la foto y Cristo es honrado, ¿qué crees? No pasa absolutamente nada. No tenemos por qué estar ahí. En el momento que creemos que nos merecemos el privilegio de servir o que Dios nos necesita, perdemos la perspectiva correcta del ministerio y en vez de ambicionar agradar a Cristo, nuestra ambición es que agradarnos a nosotros mismos. Pablo dice, se nos ha confiado el mensaje divino. Esto implica que somos responsables de predicarlo y de mantener la integridad del mensaje. En cada generación, la iglesia tiene la responsabilidad de ser columna y baluarte de la verdad y entonces levantar la bandera y decir, esta es la verdad, lo que Dios ha revelado en su palabra. Que el mundo diga lo contrario, ¿qué crees? Lo ha dicho desde Génesis 3, no importa. Somos fieles a la verdad y proclamamos la verdad de la Escritura únicamente. Porque la verdad no está sujeta a lo que sientes o a lo que piensas o a lo que el mundo dice. La verdad está determinada por el autor de la verdad, el Dios de verdad, aquel que inspiró la Escritura. Entonces, Él es el dueño del mensaje y no nosotros. Por tanto, anunciamos, no creamos el mensaje. Explicamos, no diseñamos el mensaje. Una ilustración, servimos el mensaje, no lo cocinamos. Si alguno de los hermanos que trajo la comida hace rato y las hermanas toda la mañana ahí cocinando, preparando la carnita hace rato que estuvo deliciosa, imagínate que te hubieran traído el plato, hermano, yo creo que le faltó tantita sal, pero no le diga a la hermana, le voy a poner aquí tantito porque igual y le faltó, que habla de la labor del siervo, del mesero. Por un lado no está confiando en quien la preparó y por otro lado cree que su preparación es mejor, que necesita un aditamento. De la misma manera, cuando no somos fieles al mensaje y queremos habituarlo o adecuarlo para que entonces caiga bien a la audiencia, porque si no la gente se va a ofender, creemos que nuestros métodos y creemos que nuestra adaptación al mensaje tiene un mejor resultado del que Dios ha establecido. Qué orgulloso. Pero cuando entendemos la tremenda responsabilidad y el privilegio de proclamar la verdad y el hecho de que se nos haya encomendado el Evangelio, entonces buscamos agradar al dueño del mensaje y no a nosotros mismos.
Entonces, mira al final del versículo, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina los corazones. La audiencia primordial de Pablo, ¿quién era? Según este versículo, Dios mismo. Él entendía que cuando predicaba el Evangelio y cuando anunciaba de ciudad en ciudad, su audiencia principal no eran los que estaban ahí enfrente. Es Dios quien estaba viendo el corazón y examinando sus intenciones, y debido a eso Pablo encontraba la motivación correcta para buscar serle agradable a él y no necesariamente a la gente. ¿Por qué? Porque Pablo si hubiera buscado agradar a la gente, ¿qué hubiera hecho después de ser golpeado en Filipos? Bueno, pues llego y predico otra cosa que no sea esa, porque si me van a tratar así en cada ciudad, mejor le cambio. Mejor me dedico a otra cosa, porque esto del maltrato en cada ciudad no conviene, ¿no? Pero Pablo dice, no busco el favor del hombre. No busco que la gente se agrade de mi mensaje. ¿Por qué? Porque se nota que ambicionas agradar a Cristo cuando vives en integridad, porque sabes que Dios conoce tus intenciones. Vives en integridad porque sabes que Él conoce tus intenciones. Tercera evidencia del que ambiciona agradar a Cristo. La primera fue valentía, la segunda integridad y la tercera humildad. Versículo 5, porque como sabéis, déjenme hacer una pausa aquí, como sabéis, miren cuántas veces Pablo repite esta idea a lo largo de estos versículos. Tomen una pluma o su dedo y sigue conmigo. Versículo 1 del capítulo 2. Miren, porque vosotros mismos sabéis, entonces está apelando a algo que los tesalonicenses conocen. Después continúa en el versículo 5, como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras. Versículo 7, demostramos una idea pública de nuevo. Versículo 9, recordáis, hermanos. Versículo 10, ustedes son testigos. Versículo 11, como sabéis. Y de nuevo, es esta idea de que Pablo es visiblemente ambicioso. Se nota como vive. Y él puede apelar a los tesalonicenses y decirles, ustedes saben, hermanos, ustedes saben la forma en la que me comporté con ustedes. Ustedes saben que el evangelio que les prediqué no solamente no fue incorrecto en términos doctrinales, sino que también fue acompañado por un corazón de amor genuino hacia ustedes. Entonces, Pablo lo subraya varias veces. Ustedes lo saben, ustedes son mis testigos. Porque como sabéis, versículo 5, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras ni con pretexto para lucrar. Dios es testigo. Dios es nuestro aval. Ni buscando la gloria de los hombres. Aquí viene esta tercera característica que es la humildad. La tercera evidencia de que ambiciona agradar a Cristo es la humildad. Que no busca la gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Entonces, comienza el versículo diciendo, como sabéis, es lo que les decía, esta misma frase que es evidente para los tesalonicenses. Ellos saben del proceder de Pablo porque la ambición es evidente. Y si no vimos a ustedes con palabras lisonjeras. Y en una traducción más moderna se vería como palabras aduladoras. Pero en el contexto se refiere más a palabras que ajustan la verdad a la opinión popular. No, hermano, es que si predica el arrepentimiento se nos va a ir la gente, no predique el arrepentimiento. No predique la Biblia. No, es que hermano, no podemos hablar así. Porque, hermano, no deje que lo que pasa alrededor cambie su predicación. Que su predicación sea modelada y sea determinada por lo que está en el texto. Eso es lo que somos llamados a proclamar. La opinión popular, eso es absolutamente secundario. Pablo no dejaba que la predicación se ajustara a la opinión popular. Alguna vez alguien dijo, y cito, la mentira no se convierte en verdad y el mal no se convierte en bien solamente porque la mayoría lo acepta. De la misma manera, no porque algo fuera aceptable o rechazado ante la audiencia, Pablo dejaba o no de predicar. Él predicaba la verdad sin importar la audiencia necesariamente. ¿Por qué? Porque él tiene una audiencia de Roma. Y era Dios.
el dueño del mensaje. Y con pretexto para lucrar. Esto es buscar una ganancia o un beneficio monetario, un beneficio económico. Le preguntaron alguna vez a un soldado: ¿abandonarías a tu país por $1 billón? $1 billón. Y contestó: bueno, tendría que pensarlo 2 veces. Y le volvieron a preguntar: ¿lo abandonarías por $5? Y entonces se ofendió y contestó: claro que no. ¿Qué tipo de hombre crees que soy? Sabemos qué tipo de hombre eres, solamente estamos determinando el precio de contestar. Pablo no estaba buscando ningún beneficio económico. Pablo predicaba porque conocía al dueño del mensaje, y Pablo predicaba porque el mensaje era el que iba a obrar en la vida de las personas, y no buscaba el beneficio económico. Buscaba que Dios fuera glorificado aún a expensas de sus propios problemas económicos. Por ejemplo, lo va a describir ahora: no buscando la gloria de los hombres ni de otros. Y más adelante dice: y hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. ¿Su autoridad para qué? Para recibir un soporte económico, por supuesto, como apóstol de Cristo. Y más adelante explica que les demostraron que podían trabajar con sus propias manos de día y de noche para no ser un estorbo para el Evangelio. Entonces, Pablo les dice: ¿sabes qué? No busco la ganancia. Esa no es mi motivación. Lamentablemente es la motivación de muchos que hoy predican el Evangelio. El Señor guarde nuestros corazones de cualquier intención necia de predicar el Evangelio. El Señor guarde nuestros corazones con intenciones sobrias y puras, que busquen proclamar la palabra porque Él es digno y porque ese es su mensaje. Dice después el apóstol Pablo: no busco tampoco la gloria de los hombres, ahí mismo en el versículo 6, no buscando la gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros. Esta es la alabanza la alabanza temporal de la aceptación humana. Los aplausos, o en nuestros términos modernos, los likes. Pablo no buscaba los likes. Y esto requiere humildad. Es la característica que estamos hablando. Porque Pablo rechaza el beneficio de la adoración temporal de los hombres. ¿Y pudo haberla recibido? Me encanta la historia de Hechos 14:8. Ahí hay un ejemplo de esa realidad. Pablo y Bernabé están en Listra, hacen un milagro, y ¿qué les dicen? Aquí está Júpiter y Mercurio, ofrézcanle sacrificios. Y Pablo y Bernabé, se rasgándose las vestiduras, dicen: no, pues están tan cegados al Evangelio. Nosotros no somos dioses. Más bien les estamos predicando a aquel que lo sostiene todo. Somos tan tentados a querer robar un poquito de la gloria de Dios, pero no la comparto. Dios nos guarde siquiera de pensar: bueno, o sea, sí estoy predicando el Evangelio, pero quiero un poquito de ese beneficio, un poquito de esa gloria. Dios no la comparte. Y si pasamos a la historia como absolutos desconocidos, que fueron fieles a la verdad en su casa, que fueron fieles a la verdad con su cónyuge, que le predicaron el Evangelio a sus vecinos, que pastorearon la iglesia pequeña o grande, y nunca nadie escribe un libro acerca de nosotros, y absolutamente nadie se entera que existimos más que los que quisimos, pero fuimos fieles a la verdad. ¿Qué crees? No importa. No es nuestra historia. No es acerca de nosotros. Es acerca de Cristo. Es acerca de que Él se agrade de nuestra misión. Después Pablo dice: hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Ya lo mencionamos brevemente. Esta es la idea de recibir soporte económico y recibir reconocimiento por su posición apostólica. Pero Pablo imita a su maestro. Pablo imita la humildad de su maestro. Entonces se nota que ambicionas agradar a Cristo cuando en humildad aceptas la condición ministerial en la que Él te tiene. En humildad aceptas la condición ministerial en la que Él te tiene. Versículos 7 y 8. Vamos a la cuarta evidencia del que ambiciona agradar a Cristo, y es la entrega. Entrega, valentía, integridad, valentía, integridad, humildad, y número 4, entrega.
Más bien, dice el versículo 7, demostramos de nuevo esta idea de que es evidente. ¿Por qué? Porque la ambición se nota e impacta cada área de nuestras vidas. Demostramos ser benignos, esta es la idea de ser amables. ¿Entre quién? Entre vosotros, y pone un ejemplo fabuloso. Como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados. Mire el ejemplo que pone Pablo de su cuidado por los tesalonicenses. La benignidad, la bondad, el cariño, la ternura con la que los trató. Como una madre que quería con ternura a sus propios hijos. ¿Qué mayor ejemplo práctico de esto? La madre que se levanta a las 3 de la mañana porque se despierta el uno y a las 3 de la mañana porque se despierta el otro. Nosotros tenemos 3 hijas y cuando antes de tener una nos decían, duerme todo lo que puedas, porque una vez nacen ya nos vuelves a dormir igual. Bueno, y pensamos, bueno, pues cuando tengan 18, no, menos duermes. La realidad es que es evidente el esfuerzo que pone una madre por el cuidado de sus hijos. Pablo lo da por sentado, ni siquiera lo pone en duda. El cuidado, la atención, si se cae, lo levanta, si necesita agua, se la doy. Si está cayendo de la silla, le enderezo la silla. Cualquier cosa que necesite, ves la ternura y el cuidado con la que la madre está atendiendo a sus hijos. Y Pablo dice, así nos comportamos en medio de ustedes. ¿Pero por qué? Por el gran afecto que les tenemos. Miren la segunda parte del versículo. Teniendo así un gran afecto por vosotros, un amor profundo por los tesalonicenses, una relación cercana e intencional, como es la de una madre con sus hijos. Y mira, lo más lindo es que pasaron poco tiempo juntos ahí en Tesalónica. Pero aunque pasaron poco tiempo juntos, el amor de Pablo llegó a ser profundo por ellos, porque el amor no depende del tiempo, sino de la comunión que hay en Cristo. El amor no depende del tiempo, sino de la comunión que hay en Cristo. Y Pablo lo entendía. Y así amó a los tesalonicenses. Y luego dice, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio, nos hemos deleitado, se nos ha dado el privilegio de compartirles, de entregarles el Evangelio, las buenas nuevas del Señor. Pero ¿qué creen? No solamente eso, sino incluso nuestras propias vidas. Todo aquello que estuviera a nuestro alcance estuvimos dispuestos a hacerlo, porque nuestra entrega por amor a ustedes está bien arraigada al Evangelio y no busco el favor de ustedes. Quiero servirlos. Y esto preserva la ilustración de la madre que se entrega al máximo por el cuidado de sus hijos. Hay un desgaste físico, emocional, que se va incrementando año con año con el cuidado de los pequeños, y la madre lo experimenta desde el momento del embarazo y conforme el tiempo va pasando. Pablo dice, esa entrega, ese desgaste que implica el todo de mi vida, entonces estuve ahí para servir a los tesalonicenses. ¿Cuántas veces nos limitamos a servir porque nuestros propios intereses se atraviesan? ¿Cuántas veces nos negamos a servir y atender a las necesidades de mi hermano de al lado cuando mis intereses quedan de por medio? Pablo no lo hace. Que llegasteis a sernos muy amados, les reitera su amor por ellos. Ministerio marcado por el amor. Y eso le impulsaba a servirlos con intensidad. Y entonces no solamente les predicaba la verdad, porque eso se da por sentado. Es un apóstol de Cristo, no estoy aquí para predicar otro mensaje más que el del que me envió. Pero no solamente les hablo la verdad, sino se las hablo con amor, con paciencia. ¿Por qué? Porque se nota que ambicionas agradar a Cristo cuando te entregas al máximo sirviendo a tus hermanos. Cuando te entregas al máximo sirviendo a tus hermanos. Quinta evidencia del que ambiciona agradar a Cristo, versículos 9 al 10. Porque recordáis, otra vez, la misma idea. Ustedes lo recuerdan, ustedes saben, esto fue evidente, ustedes son nuestros testigos. ¿Por qué? Porque la ambición se nota. Hermanos,
Nuestros trabajos y fatigas se refiere a una actividad pesada, a un trabajo agotador, a un esfuerzo constante. Es probable que mientras Pablo estaba sirviendo a los tesalonicenses, enseñando, ministrando, orando con ellos, explicándoles la escritura, llorando con ellos, aconsejándoles, es probable que mientras hacía todo eso, también, por la expresión que sigue más adelante, trabajando de noche y de día para no ser carga a ninguno de vosotros, él empleara las madrugadas y al final del día, es decir, antes de que saliera el sol y poco después de que el sol se metiera, ¿para qué? Seguramente para armar tiendas, y que eso le proveyera lo necesario para entonces servir a los hermanos. Los rabinos exigían que los estudiantes de la ley aprendieran un oficio para no tener una mente vaga y también para no cobrar por enseñar la Torá. Es probable que Pablo tuviera eso en mente, pero para predicar el verdadero evangelio. Trabajando de día y de noche, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de Pablo con este trabajo? ¿Hacerse rico? Probablemente en Tesalónica hubiera sido una buena idea. Tesalónica era una ciudad portuaria que tenía un excelente flujo de dinero, pero Pablo no estaba buscando el dinero, sino no ser una carga a la iglesia de Tesalónica. Trabajo constante, esforzado, para que los tesalonicenses no tuvieran que llevar la carga de sostenerlo. Pero Pablo pudo habérselos pedido, ¿sí? Como apóstol pudo haber ejercido su autoridad. Dice, trabajo. Y estas manos me sirvieron para que entonces yo pudiera servir. Entonces trabajo para no ser carga a ninguno de vosotros. Os proclamamos el Evangelio de Dios. De nuevo, esta idea de que la proclamación fue pavimentada, digamos, por el carácter fiel de Pablo, por no ser una carga para los tesalonicenses. Su enfoque era la predicación y lo hacía al máximo. Y después le dice, vosotros sois testigos, de nuevo, una evidencia para los tesalonicenses. Y también Dios, la corte divina, el Dios que observa exactamente las intenciones de Pablo y lo que Pablo piensa y las intenciones de su corazón. Pablo dice, en la corte divina yo puedo poner a Dios como a mi aval y a ustedes también, de que les he servido no con el deseo de serles carga y no con la motivación de tener alguna ganancia de ustedes, sino de ser agradable a Dios proclamándoles el mensaje que Él me ha entregado. Porque Él es el que quiero que sea glorificado. ¿Y cómo lo reflejó esto? ¿Cómo lo manifestó? De cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Esto es impresionante. La integridad moral fue una característica de Pablo y sus compañeros de ministerio. Pero miren, esto venía no solo en la práctica, sino también en el corazón. No solo en lo tangible, sino también en lo espiritual. No solo en el acto, sino también en la motivación. Porque Pablo se comportó de forma santa y justa. Esto es una consistencia con el carácter de Dios. De acuerdo a lo que Dios llama santo, de acuerdo a lo que Dios llama justo, irreprensible, sin mancha, intachable, nada de lo que se le pudiera acusar. Y Pablo podía decirle a los tesalonicenses, ¿ustedes conocen? Y los tesalonicenses no podían contestar de vuelta, no es cierto. Nosotros sabemos que tú estabas pidiendo dinero por predicar. Nosotros sabemos que tú estabas queriendo obtener alguna ganancia deshonesta por predicar. Nosotros sabemos que tú estabas predicando con motivos incorrectos o que predicaste el error. Todo lo contrario. Pablo les dice, ustedes son mis testigos y Dios también. ¿Por qué? Porque se nota que ambicionas agradar a Cristo cuando te esfuerzas para servir y no para ser una carga. Cuando te esfuerzas para servir y no para ser una carga. Hace no mucho estuve predicando en otra iglesia y cuando yo no soy el pastor, a veces puedo decir algunas cosas animando a los hermanos de una forma distinta. Y me decía este hermano, oye, es que, mira, pues quiero ser discipulado, pero a veces me puedo acercar al pastor y no sé cómo le hago, etc. No, o sea, acércate con confianza, sé discipulado. No, pero no seas una oveja que muere, es una oveja agradecida. Es una oveja agradecida. Tendemos tanto a querer ser una carga en lugar de servir, incluso a veces al liderazgo de la iglesia.
No, bueno, el pastor está aquí para servirme. No, está para servir a Dios, a la iglesia, y tú, por supuesto, entras en ello, pero tú no eres el foco de su servicio. La última característica, versículos 11 y 12, y terminamos. La sexta característica o sexta evidencia del que ambiciona agradar a Cristo es la instrucción. Instrucción. Así como sabéis de qué manera os exhortamos, alentábamos e implorábamos. De nuevo, Pablo los pone como testigos. Ustedes saben. ¿Por qué? Que la ambición se nota. La ambición impacta cada área de tu vida y es evidente. Ustedes saben. ¿Y qué era lo que Pablo hacía? Los exhortábamos, esto es pedir fervorosamente, les alentábamos, es decir, les consolábamos y estimulábamos e implorábamos. Esto tiene la idea de insistir en algo de suprema importancia. Y entonces Pablo está haciendo todo lo que está en sus manos para instruir a los tesalonicenses. ¿Por qué? Porque sabe que eventualmente van a llegar los falsos maestros y también sabe que él tiene la responsabilidad de ser fiel al mensaje de Dios. Entonces hace todo lo que está en su alcance para exhortarles, alentarles, implorarles. ¿A qué? A cada uno de vosotros, dice, es decir, ninguno se queda fuera, absolutamente cada uno dentro de su audiencia, como un padre lo haría con sus propios hijos. Y ya usó la ilustración del profundo amor de una madre y ahora lo hace con el de un padre, que busca lo que sea y cualquier opción y cualquier idea para enseñarle a sus hijos. Nosotros como padres necesitamos enseñarle a nuestros hijos absolutamente todo. No sabe agarrar el vaso, hay que enseñarle a agarrar el vaso. No sabe amarrar los tenis, hay que enseñarle a amarrar los tenis. No sabe que cuando cruza la calle necesita ver a cada lado, necesitamos enseñarle. Y hay cosas que les enseñamos que tienen una relevancia mucho mayor, como el hecho de que si le digo, mi amor, detente cuando va caminando porque va hacia la calle, necesita obedecer de inmediato, o también como el hecho de que si tira algo, bueno, mi amor, aquí lo limpiamos, no pasa nada. O sea, hay que enseñarle de todo. Pero Pablo es interesante que dice, o sea, busqué todas las formas necesarias y a mi alcance, exhortándoles, alentándoles, implorarles. ¿Para qué? Para que anduvieran, es decir, para que su vida estuviera marcada, su forma de caminar, su forma de vivir, fuera digna del Dios que los ha llamado a su reino y gloria. Esto es un patrón de vida que demuestra que vives para la gloria de Dios y que tú no estás en el trono. Que sabes que eres un súbdito y sabes quién es el rey. Vivir en consistencia con el evangelio que Él les ha proclamado y una vida de integridad en cuanto a lo que conocen y en cuanto a lo que viven, en cuanto a su fe, conocimiento y práctica. Todo está bien arraigado en la Escritura. Y por eso Pablo dice, por eso les instruí. Por eso les instruí. ¿Para qué? Para que vivieran como súbditos del reino y para vivir enfocados en su gloria. Porque se nota que ambicionas agradar a Cristo cuando trabajas fuerte para instruir a los que están alrededor. Y muchas veces tienes alrededor a tu cónyuge, hay que instruirlo. Y cuando tienes alrededor a tus hijos, hay que instruirlos. Y cuando están los nietos, hay que instruirlos. Y cuando está la hermanita más joven que viene a pedirte un consejo a ti, hermana mayor, hay que instruirla, hay que ayudarla a que entienda a amar a su esposo, a amar a su cónyuge, a pasar un buen tiempo con sus hijos, hay que enseñar a todo lo que está a nuestro alcance. ¿Por qué? Porque si ambicionamos agradar a Cristo, entonces tendremos el deseo de anunciar sus perfecciones y su mensaje, y eso implica la forma en la que vivimos cada una de las personas que nos rodean. Entonces hemos estudiado 6 evidencias del que ambiciona agradar a Cristo. Estas evidencias te ayudan a examinarte si realmente o si genuinamente estás anhelando agradar al Señor. Valentía, integridad, humildad, entrega, esfuerzo e instrucción. El Señor nos ayude a poner en práctica la misión que decimos tener por su gloria y por su nombre. Vamos a orar. Padre, gracias porque mediante nuestro maravilloso Señor Jesucristo tenemos acceso a ti, acceso a la corte divina, acceso al trono de la gracia. Nos has limpiado de cada uno de nuestros pecados y ahora nos has comprado y haces de nosotros
siervos útiles mediante el uso correcto de tu palabra. Padre, por favor, que estas características, estas evidencias se hagan tangibles en nuestra vida. Ayúdanos a meditar en ellas y a ponerlas a la práctica para que podamos, Señor, honrarte y reflejar que ambicionamos que tú te agrades de la forma en la que vivimos, para tu gloria.